Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Ay, no me escuchaban. Ahora sí. Han hablado con Mariano acerca de los DNI para la visita a la base, quienes puedan ir. ¿Ya les comentó? No, profe, no nos Ah, dijo nada. bueno. Menos mal que les digo, que les estoy avisando entonces. Vamos a necesitar una lista con los DNI y los nombres completos. Tenemos tiempo, por supuesto, para el 10 de noviembre, ahora lo vamos a organizar. Así que todos aquellos que puedan ir a la visita de la base el día 10 de noviembre, 14:30 horas, si no me equivoco, tenemos que estar en una lista específica con nuestro documento a fin de presentarlo en la base y que de esa forma podamos ingresar. Es un control para el ingreso a la base. Así que ese es el único dato que nos van a solicitar. Profe, ¿usted sabe cómo estuvieron más o menos los trabajos el 2 más que nada? Bien, Aunque, estuvieron muy bien. Eh, Se centraron en lo que era a las preguntas específicas, a las consignas, a la interpretación. Estamos un poco demorados, les pedimos disculpas porque hacemos una devolución de cada uno de los trabajos. No es que implica solamente la realización de una nota, o sea, indicar la nota específica que han obtenido, sino darles la devolución respectiva. Por eso es la demora, pero ya lo estuvimos abordando. Yo estimo para mañana van a estar los dos trabajos ya cargados de cada uno en el campus, así que quédense tranquilos, pero han trabajado muy bien. en caso de recuperar, yo me adelanto, igual no vi la devolución todavía, pero ¿cómo sería? ¿Individual en un Zoom o en la clase? No, si hay algunas cuestiones específicas a reflexionar o a tener que volver a abordar, se los vamos a indicar, y en ese caso, en el mismo trabajo, lo suben al campus y de esa forma pueden reformularlo, pero lo vamos a trabajar en forma individual, quédense tranquilos, no Ah, va a bien. haber ningún problema. No es que hay un plazo específico en el cual tienen que proceder a contestarlo, sino que lo vamos a trabajar en conjunto, que es bueno, la finalidad de esta metodología de abordaje de las clases y también de evaluación en este aspecto. Comenzaron ya con Mariano la semana pasada el problema número 3, ¿no? Imagino a tratarlo. Perfecto. Hoy vamos a hablar sobre derecho internacional humanitario, una temática muy actual y que estamos viendo día a día de acuerdo a, bueno, a los acontecimientos internacionales y lo que significan. Hoy vamos a hablar de eso específicamente. Bueno, vamos a ir comenzando. Como siempre, cualquier duda, cuestión en particular, me consultan y lo vamos abordando a lo largo de la clase. Genial. Ahí pueden ver el Power correctamente. Bueno, hoy no lo voy a poder poner Sí. completo. Total, ahí lo pueden ver, cuestión de que no se me corte. Si se me llega a cortar como el otro día, me avisan. Bueno, Muy bien. Vamos a hablar entonces sobre derecho internacional humanitario. Imagino ya
estado hablando con Mariano sobre el uso de la fuerza, todo lo que ello implica, así el derecho de la Haya. Hoy vamos a hablar específicamente en materia de lo que hace a las convenciones de Ginebra, lo que se conoce como el derecho de Ginebra, ¿sí? Y bueno, la importancia de una materia de un derecho, de una rama del derecho internacional que fue creado en su momento. Nos trasladamos a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? A los conflictos armados que se sucedían en ese momento, con todas las connotaciones que implicaban en materia de las víctimas. Hoy vamos a hablar específicamente sobre las víctimas de un conflicto armado, cómo está regulado, la forma en que los estados, las partes, si hablamos de un conflicto internacional, los estados, o también podemos hablar de conflictos armados internos, ¿sí? Que se dan dentro del seno de un mismo Estado, pero cómo ello se encuentra regulado por el derecho internacional público y justamente las connotaciones que hacen a la protección, ¿sí? De las víctimas de un conflicto armado, de todas aquellas personas que resultan ajenas al conflicto armado en sí, ya sea porque se trata de civiles o personas que resultan ser excombatientes, no están activos en el marco del conflicto armado, ya sea porque han resultado heridos, enfermos, prisioneros de guerra, bueno, situaciones específicas que han sido específicamente reguladas por el derecho internacional y que hoy vamos a ver a lo largo de la clase para luego ver ciertas connotaciones que se están sucediendo hoy en día, por supuesto, en el marco de la guerra de Rusia y Ucrania, y que se da en el marco de varios conflictos bélicos que se han dado en estas últimas décadas y que lamentablemente se siguen suscitando, más allá de bueno, los principios, de los propósitos de la Carta, todas estas cuestiones que venimos trabajando y que implican, ¿sí? Una responsabilidad internacional por parte de los estados, pero siempre el deber previo de cumplir con las obligaciones a las que se han sometido desde la misma Carta de Naciones Unidas hacia adelante, todos los tratados internacionales, las fuentes del derecho internacional que hemos venido trabajando hasta este momento y que, bueno, lamentablemente en la realidad no se configuran como tal. Y a lo último de la clase justamente vamos a ver un pequeño video que lo refleja. ¿Sí? Vamos a trabajar, vamos a volcar, mejor dicho, todas estas cuestiones, todas estas teorías a un marco práctico, ¿sí? Que da específicamente el Comité Internacional de la Cruz Roja, del cual hoy también vamos a hablar, y que resulta tener un rol fundamental. ¿Sí? La Cruz Roja resulta tener un rol fundamental en materia de este carácter humanitario y de asistencia, ¿sí? Que tiene hacia las víctimas del conflicto armado. Así que hoy vamos a estar hablando sobre todas estas cuestiones que son de absoluta relevancia, lamentablemente, ¿sí? En base a, bueno, los hechos que se suceden a nivel internacional, más allá del desarrollo progresivo del derecho internacional, y que debieran formar parte de una etapa de la historia finalizada, y que lamentablemente vemos que hoy en nuestra historia contemporánea se sigue sucediendo. Ahora sí. Vamos a hablar específicamente entonces del concepto, ¿sí? Siempre vamos por las bases primero. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de derecho internacional humanitario? Bueno, justamente, sí, tengo un... Bien, muchas gracias por el aviso, Diana. Hablamos del concepto del derecho internacional humanitario como el conjunto de normas jurídicas internacionales que justamente tienen esta finalidad, lo que venimos hablando, regular los medios y métodos de combate, como sí también proteger a las víctimas de un conflicto armado, ya sea que estemos hablando de un conflicto armado que sea de índole interno, ¿sí? Que se dé en el seno de un propio Estado, o sea, el Estado y un grupo revolucionario, un grupo beligerante que debe tener determinadas características, así como lo vamos a ver, para que sea el marco del derecho de Ginebra aplicado a dicho conflicto, o por supuesto un conflicto, ¿sí? De índole internacional, un conflicto armado de carácter internacional.
cuando tenemos a las altas partes contratantes, es decir, 2 o más estados, en el marco de una guerra llevándose a cabo. Vamos a hablar de esto también, cómo es definido, ¿sí?, por las convenciones de Ginebra en este marco. ¿Por qué no hablamos específicamente de guerra, sino que el convenio habla específicamente de conflicto armado, justamente para impedir la circunscripción de un conflicto a que se dé al marco de características particulares que impliquen que un Estado no reconozca un estado de guerra, y eso de paso a una justamente no aplicación de las convenciones de Ginebra, por ejemplo, como tal. Entonces siempre se utiliza este término tan amplio que así ha sido abarcado en el marco de las convenciones, ¿sí? Un conflicto bélico de índole internacional. Bien, justamente el derecho internacional humanitario constituye lo que conocemos como el ius in bello, ¿sí?, el derecho que rige en la guerra o en un conflicto armado, más allá de que las partes sí que intervengan en tal conflicto se encuentren o no autorizadas por el derecho internacional general para poder llevar a cabo esta acción. Esto en contraposición al ius ad bellum. Cuando hablamos al ius ad bellum, el derecho al uso de la fuerza, justamente estamos haciendo referencia a el recurso a la fuerza que lleva el Estado, ¿sí?, adelante, y si se encuentra o no legitimado a tales efectos este Estado para poder llevar a cabo el uso de dicha fuerza. Bueno, ¿cómo vamos a saberlo esto? No. Pensemos en lo que establece específicamente la Carta de Naciones Unidas, cuando hablamos del Consejo de Seguridad, bajo qué tipo de circunstancias el Consejo de Seguridad habilita, ¿sí?, siempre de manera extraordinaria, al uso de la fuerza, ¿sí?, por parte de dicho Estado contra otro Estado, o pensemos también en el marco de la legítima defensa, que son connotaciones que imagino han visto la semana pasada. Entonces, frente a qué tipo de situaciones el Estado hace un uso de la fuerza en carácter legítimo, ¿sí?, para repeler un determinado ataque, siempre que tenga características basadas en la proporcionalidad, ¿sí?, que sea inmediato, o sea, características debidamente específicas por la Carta de Naciones Unidas y que tienen que darse justamente para que estemos en un marco de un uso de la fuerza que se encuentre legitimado, ¿sí?, amparado, y que por lo tanto no pueda generar responsabilidad internacional en consecuencia. Estas cuestiones todas específicas que vamos a analizar el día de hoy, tengamos en cuenta que también vamos a llevarlo al terreno de lo que tiene que ver con el derecho internacional penal, ¿sí?, una rama también fundamental del derecho internacional, donde habremos de ver en este caso la responsabilidad internacional de los individuos, ¿sí?, del individuo, de la persona física, frente a la comisión de crímenes internacionales, que van de la mano, ¿sí?, muchas veces con el derecho internacional humanitario, con lo que hace a la responsabilidad internacional de los Estados también. Bueno, un montón de temáticas que venimos abordando a lo largo de la cursada y que se encuentran concatenadas, ¿sí?, en base a lo que hace todo este tipo de cuestiones que implican la responsabilidad, ya sea del Estado o de personas individuales, como veremos más adelante, personas físicas, mejor dicho, frente a la comisión de este tipo de crímenes con las características que implican, por supuesto. Bueno, el derecho internacional humanitario, por supuesto, es una rama del derecho internacional público, y tenemos que ver que se divide en 2 subramas doctrinariamente, por supuesto, siempre hablando, lo que entendemos como el derecho de la Haya o el derecho de Ginebra. ¿Sí? El derecho de la Haya, cuando nos referimos al mismo, estamos haciendo, ¿sí?, referencia al derecho que se ocupa de limitar o prohibir el uso de determinadas armas o métodos de combate. Eso es lo que refiere al derecho de la Haya, con toda su evolución histórica, cuáles son bueno, las connotaciones que rigen hoy en día, las fuentes del derecho internacional, más que nada los tratados, puntos específicos que imagino han tratado con Mariano, lo harán a lo largo de estas clases, porque hay muchos tratados interesantes, específicamente en materia de uso de armas, todo lo que implica el armamento nuclear, la limitación a los mismos, ¿sí?, tratados que resultan fundamentales hoy en día para la preservación, ¿sí?, de la
vida, hablamos de cuestiones de índole básica. Pensemos hoy en el uso de la tecnología aplicado, ¿sí?, al marco armamentístico, lo que puede significar, bueno, para la comunidad internacional en su conjunto, para la humanidad, y de allí la necesidad, por supuesto, de limitar y regular en consecuencia el uso tanto de armas como de los métodos de combate. Bueno, hace poco tiempo estuve leyendo el hecho de nuevas armas que van a ser, o sea, en un tiempo ni siquiera van a ser, que no sé si hoy en día está sucediendo, no lo sé, ya no se va a enviar soldados a la guerra, sino que van a ser robots que corren, que caminan, o sea, con determinadas características iguales a las de un humano, bueno, que van a llevar a cabo ataques armados, ni hablar todo lo que tiene que ver con drones. Fíjense todas estas connotaciones, lo que significan, ¿sí?, en el marco de un conflicto bélico armado, y la necesidad en consecuencia de ser regulado y limitado, ¿sí? Entonces, bueno, en este marco es el derecho de la Haya el que se dedica como tal a este tipo de regulaciones. Cuando hablamos del derecho de Ginebra, que es el que nos convoca hoy en día, en realidad vamos a hablar en este punto, ¿sí?, del rol de protección a las víctimas. De ello se ocupa el derecho de Ginebra, de proteger a las víctimas, ya sea tanto a los civiles, como charlábamos, como así también a aquellos combatientes que, valga la redundancia, se encuentren fuera de combate, ya sea que hayan resultado heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, con determinadas características que también van a tener, en este caso, en consecuencia que darse, y la evolución histórica que ha existido en consecuencia en materia de protección. Tengamos en cuenta también que estas convenciones, ¿sí?, al momento de ser creadas, como vamos a ver inmediatamente, no solo se versan en la protección de personas, sino también de determinados bienes, como lo hace a los bienes culturales, ni hablar en un marco de un conflicto en materia de lo que tiene que ver con hospitales, escuelas, ¿sí?, oficinas públicas que estén específicamente determinadas para la asistencia también de los civiles, de los heridos, de los enfermos. Pensemos también en lo que hace a los medios de transporte sanitarios, ¿sí? Todas estas instituciones, transportes, los bienes culturales que hacen, por supuesto, un Estado como tal, resultan específicamente protegidos por el derecho de Ginebra. Bueno, un poco lo que hace a estos nombres, a que estamos haciendo referencia, La Haya, Ginebra, bueno, en realidad a las ciudades donde se han celebrado justamente las conferencias diplomáticas que dieron nacimiento a cada una de estas ramas que han ido evolucionando, ¿sí?, a lo largo de la historia. Nuevamente vamos siempre al concepto de desarrollo progresivo del derecho internacional. Y en este marco, como la misma, la sola evolución de la sociedad, ¿sí?, también hace justamente la evolución bueno, todo lo que hace al contexto de protección de los derechos humanos como tal, y cómo ha ido evolucionando en consecuencia. En este marco, como siempre, si vemos los antecedentes, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que en la antigüedad ya se daban estos marcos de regulación del conflicto bélico como tal. Ya lo podemos encontrar hasta un promedio antes de lo que 3.000 años, perdón, antes de Cristo. Ya podemos hablar de estos marcos de regulación de los conflictos armados como tales, que en definitiva no tenían una finalidad en realidad de protección, un carácter humanitario de protección como lo conocemos hoy en día, por supuesto, en el marco del derecho internacional, de los derechos humanos, de lo que establece el derecho internacional humanitario en consecuencia, ¿sí?, los principios del derecho internacional humanitario, sino que tenían otro tipo de connotaciones más en un sentido político o económico. O sea, ¿a qué hago referencia, por ejemplo? Que en los inicios de la historia, bueno, no se procedía a matar a los prisioneros de guerra, ¿sí?, a los soldados que habían sido cooptados, no por una cuestión de humanidad, sino la finalidad era de que, bueno, estas personas luego oficiaran el día de mañana como esclavos. Entonces este era el rol que se tenía como tal, pero no dejaba de ser
no dejaban de ser primeras connotaciones en materia de lo que hace a la regulación del conflicto bélico en sí entre las partes, ¿sí? Que por supuesto en estas instancias y lo que se sucedió en un primer momento, estamos hablando de siempre cuestiones normativas de índole consuetudinario, ¿sí? Establecidas en un marco de costumbre internacional, como ya hemos venido elaborando en materia de lo que hace a las fuentes de derecho internacional y cómo se han ido gestando, ¿sí? Este tipo de prácticas que resultan ser posteriormente vinculantes para los estados. Lo mismo, por supuesto, en materia de tratados de índole bilateral, ¿sí? Entre dos estados. Tenemos las primeras connotaciones o el primer nacimiento, ¿sí? De lo que podemos considerar el nacimiento del derecho internacional humanitario como tal, a partir del Convenio de Ginebra, ¿sí? Para mejorar la suerte de los militares heridos en campaña. Ya aquí estamos en el año 1864, hablamos del primer instrumento de carácter multilateral, ¿sí? Ya no, no son solo dos estados los que proceden a la firma de tal tratado, sino que son más los que lo integran, y de esta forma, bueno, podemos encontrarnos en lo que consideramos la gestación del derecho internacional humanitario desde este marco, y de allí la importancia, ¿sí? Dentro de este aspecto y a lo largo de los mismos años se han generado también nuevos tratados en este aspecto, nuevos instrumentos internacionales de estas características, tanto en el año 1906 como en 1929, cuando tenemos las primeras convenciones de Ginebra, ¿sí? Con las características que vamos a ver con posterioridad, pero que hacen al nacimiento del derecho internacional humanitario y esta necesidad de protección de las víctimas de un conflicto armado. Otro punto que acá les traigo que resulta fundamental, ¿sí? Es lo que se conoce como recuerdo de Solferino, que ¿por qué es tan importante este antecedente? Henry Dunant, ¿sí? Él era un banquero que contribuyó a generar justamente una toma de conciencia en este aspecto respecto de la necesidad de proteger a las víctimas de los conflictos armados. ¿Por qué? Él estuvo presente en lo que se conoce como la batalla de Solferino. Bueno, fue una batalla de una masacre tremenda, ¿sí? Que se dio, en este caso las partes eran franceses y sardos contra austriacos en el año 1859. Se dio la batalla de Solferino, de la cual él posteriormente, este suizo Henry Dunant, lo que hace es escribir un libro donde relata, ¿sí? Las atrocidades que se habían vivido durante que él pudo percibir, que vio, ¿sí? Durante toda esta cruenta batalla, y desde allí se dio paso también a uno de los antecedentes fundamentales que implicarían y que nacerían en Suiza en base a lo que posteriormente conocemos como la Cruz Roja. Este grupo de ginebrinos, ¿sí? Con anterioridad había creado, en manos, ¿sí? de acompañante, o teniendo como partícipe principal a Henry Dunant, el Comité Internacional de Socorro de los Heridos, que justamente hoy en día, ¿sí? Es el Comité Internacional de la Cruz Roja, el actual Comité Internacional. Así que un poco ponerlos también, nos ponemos un poquito en contexto de cómo se ha ido gestando también, más allá del marco de protección normativa, el rol de las instituciones, ¿sí? Cómo han nacido estas instituciones internacionales y su importancia a la hora de justamente proteger, preservar y asistir a las víctimas de los conflictos bélicos internacionales. Bueno, en consecuencia vamos a ver entonces cuáles son los principales perdón, acá me pasé, acá está. Los principales instrumentos internacionales convencionales, ¿sí? Del derecho internacional humanitario. Por supuesto, las convenciones de Ginebra del año 1949. Son 4 convenciones y hoy en día tenemos 3 protocolos, 2 son los fundamentales que también vamos a ver a lo largo de la clase del día de hoy, pero cada uno de dichos convenios, ¿sí? Ha de proteger durante la guerra, durante un conflicto armado, a determinadas personas que detentan determinadas características y la evolución en consecuencia que se ha dado en este aspecto. Bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Un poco lo que veníamos charlando, la primera convención justamente ha de proteger a combatientes heridos y enfermos, ¿sí? En el marco de el conflicto armado.
Justamente en este aspecto también tenemos que tener en cuenta que dichas convenciones no solo han de proteger o de preservar la protección específica, ¿sí?, para heridos y enfermos, sino también para el personal, tanto sanitario como religioso, que se encuentre, ¿sí?, en el campo de batalla asistiendo a heridos y a enfermos, y por supuesto también, como hablábamos, al transporte sanitario en consecuencia, ¿sí? En este aspecto, específicamente, no solamente ha de reconocerse el deber de protección en este aspecto de heridos y enfermos, esta primera convención, sino también cuáles han de ser los emblemas distintivos que tienen que detentar las instituciones como tales para no ser un flanco de ataque. Pensemos en la Cruz Roja, en la famosa Cruz Roja, así lo vamos a ver, está la Cruz Roja, la Media Luna Roja, el cristal rojo, todos emblemas oficiales, ¿sí?, que hacen al uso del Comité Internacional de la Cruz Roja, y la importancia de que tanto el transporte como determinados espacios físicos destinados a la asistencia de dichos enfermos y heridos esté prevista para que justamente los estados que formen parte del conflicto armado no puedan atacar frente a dichas circunstancias. Y si lo hicieran, por supuesto, estamos en un marco de responsabilidad internacional, ¿sí?, con todo lo que ello implica. Responsabilidad internacional que no solo puede ser inculcada, en este caso al Estado como tal, sino a aquellos que resulten responsables, ¿sí?, aquellos que estén al mando, aquellos que hayan participado, bueno, cuestiones fundamentales que vamos a ver a lo largo de las próximas clases, y que hacen también al rol de la responsabilidad internacional del individuo. Por eso acá, en este tipo de temáticas, vemos tan íncitas, tan integradas lo que hace el derecho internacional humanitario con el rol de la Corte Penal Internacional y el deber en este aspecto, sí, de fallar en consecuencia frente a la Comisión de Crímenes Internacionales que una persona física, un particular, hubiere podido cometer, bueno, con todas las connotaciones que ello implican, ¿sí?, para la violación de los valores fundamentales, normas ius cogens, ¿sí?, como siempre hablamos, hacen a el respeto a la vida, la dignidad, ¿sí?, los derechos humanos como tal, y a la preservación, por supuesto, de la paz y la seguridad internacionales. Acá hablamos en un marco mucho más amplio, pero siempre hablamos de normas ius cogens, ¿sí?, valores fundamentales para la comunidad internacional en su conjunto, que no prevén no hay posibilidad de aplicación de un acuerdo en contrario de lo que estos valores fundamentales establecen y que tienen que aplicarse como tal. Bueno, todo esto es lo que hace a estas convenciones. La primera, la Convención de Ginebra para heridos y enfermos, ¿sí?, que tuvo su primer nacimiento en este antecedente del año 1864, que ha crecido en el año 1906, 1929, y que justamente, bueno, fue evolucionando a lo largo de la historia hasta que avanzamos a los convenios de Ginebra de 1929. El segundo convenio amplía, ¿sí?, en este caso, heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El primer convenio específicamente habla, por supuesto, de un conflicto bélico, un conflicto armado que se esté llevando en espacio continental, en el territorio. Bueno, el segundo convenio cuenta con estas mismas características en materia de protección de heridos y enfermos, también lo hace, por supuesto, a personas que hayan resultado náufragas, ¿sí?, en el marco de un conflicto que se esté también llevando a cabo en el mar. Bueno, la convención entonces, en este caso, este segundo convenio, protege en consecuencia a heridos, enfermos y náufragos. En este caso, la convención cuenta con 63 artículos que se dan específicamente en el marco de la guerra marítima, y por supuesto protege en este caso, hablando nuevamente de lo que hace a los transportes, ¿sí?, a buques hospitales. Los buques hospitales, por supuesto, están completamente cubiertos y protegidos por esta normativa, y siempre teniendo en cuenta esta característica particular, ¿no?, que siempre tiene que haber un marco de identificación que resulte fundamental tanto para el personal médico como religioso que interviene en el conflicto armado en materia de asistencia, y en ese
marco justamente la continencia de protección que le dan todos estos convenios. Bueno, el tercer convenio de Ginebra específicamente se aplica a los prisioneros de guerra. Acá teníamos unas primeras connotaciones también dadas por el convenio de 1929, donde, bueno, este convenio solamente contaba con 97 artículos en lo que hacía a regulación de la protección de prisioneros de guerra. Hoy en día ya se amplió en este año, bueno, ya hablamos, en realidad hablábamos del año de 1949, es decir, en un periodo de una década más adelante, un poquito más, ya cuenta con 143 artículos, se amplían la categoría de personas que justamente tienen derecho a recibir el estatuto de prisionero de guerra, quienes pueden adquirir, ¿sí?, esta categoría en particular, se define con mayor precisión, ¿sí?, cuáles han de ser las condiciones, los lugares de captura, bueno, ni hablar que pensemos en las condiciones de hacinamiento en las que puede estar un prisionero de guerra. Bueno, la convención justamente viene a regular este tipo de instituciones donde justamente puede estar esta persona, a donde se le deben garantizar, por supuesto, sus derechos humanos como tal, ¿sí? Todas las personas tenemos derecho al respeto de nuestras garantías y derechos humanos en este marco, tanto de índole interno como de índole internacional, por supuesto, y justamente estos son los valores que viene a tomar como tal el tercer convenio en materia de lo que hace a la protección de los prisioneros de guerra. Además de definirse si estas condiciones, estos lugares de la captura, también se han de precisar, bueno, los trabajos que justamente tienen que llevar a cabo, o sea, los prisioneros, qué tipo de trabajos pueden llevar a cabo, se regula ello, también los recursos financieros, la asistencia, ¿sí?, que tienen derecho a recibir, por supuesto, y la forma en que habrán de llevarse a cabo los procesos judiciales que existan en su contra. Y de allí hablamos nuevamente del deber de garantía, ¿sí? El deber de defensa en juicio, el derecho a la defensa en juicio que todos tenemos como tal, y también a un debido proceso. Bueno, justamente el tercer convenio de Ginebra viene a rescatar todos estos valores que resultan fundamentales en el marco de la regulación, ¿sí?, de una situación que hace a un prisionero de guerra. Veo una pregunta. Puede llegar a... Sí, Josefina, por supuesto. No tengo un ejemplo, sinceramente, de qué tipo de trabajos pueden llevar a realizar hoy en día en el marco de un prisionero de guerra, pero en ese momento, pensemos en lo que hacía la Segunda Guerra Mundial, todo lo que es el transporte de determinadas mercaderías, la construcción de zanjas, o sea, todo este tipo de trabajos aún forzados y en determinadas características muy paupérrimas, por supuesto, que se les hacía realizar a los prisioneros de guerra como tal. Si hoy en día me preguntás, sinceramente, se los voy a contestar, por supuesto, para la clase que viene, pienso no en la guerra que se está llevando a cabo hoy en día, ¿sí?, la guerra de Rusia y Ucrania, pero lo vamos a específicamente determinar para la clase que viene cuáles son los tipos de trabajo que pueden ser llevados a cabo, pero que definitivamente tienen que estar regulados bajo este tipo de características, pero vienen justamente a suplir, bueno, condiciones de indignidad en las que se encontraban, muy graves. Pensemos en, por ejemplo, considerado un trabajo, el hecho de, como les hablaba, la creación de zanjas, lo que hacía en su momento a que se enterrara a personas fallecidas, era muy grave lo que ocurría, y en consecuencia, bueno, el deber del derecho internacional de regular que esto ya no ocurra por las consecuencias en materia de dignificación y que hacen a la vida, por supuesto, más allá de que sea una persona, un prisionero de guerra, y evitar sin dudas estas cuestiones que venimos charlando, que se sucedían en épocas anteriores, de evitar la esclavitud, ¿sí?, que la persona no se convierta en realidad en un esclavo, que era lo que sucedía, bueno, como hablábamos
en la antigüedad. La persona que resultaba prisionera directamente pasaba a ser un esclavo que se vendía, bueno, con todas las características que hacen a la época antigua, a la Edad Media. Bueno, debemos haber superado, se supone, todas estas etapas, y de allí que la Tercera Convención de Ginebra viene a regular este punto en particular. También tenemos que tener en cuenta, sí. No, por favor, Josefina. También tenemos que tener en cuenta el principio en este aspecto que establece el convenio, ¿sí? Que los prisioneros de guerra tienen que ser liberados y repatriados sin demora una vez que cesan las hostilidades activas. Fíjense la importancia que esto significa. Finalizó la guerra, vuelvo a esto que venimos charlando en materia de esclavitud. Finaliza la guerra, bueno, los prisioneros tienen que ser repatriados nuevamente a su territorio del cual resultan ser nacionales, a sus estados, ¿sí? Específicamente. Esto resulta fundamental, si no volvemos a la época de la esclavitud con todo lo que significaba. Bueno, y volvemos a este punto que también es vital, o sea, esta normativa específicamente tiene que ser cumplida por todos los estados, si no hablamos de responsabilidad internacional. No hay formas, las convenciones de Ginebra son consideradas normas ius cogens, de allí la importancia de su respeto y de que no puede existir ningún tipo de acuerdo de normativa en contrario en el cual estas convenciones no hayan de ser aplicadas. Fíjense lo que significa, en consecuencia, el derecho internacional humanitario y el deber de respetarlo como tal. Caso contrario, estamos en presencia de responsabilidad internacional, ¿sí? De allí la importancia de todos sus preceptos y la necesidad de abordarlos y de que los estados lo apliquen como tal. Bien, vamos por último al cuarto convenio de Ginebra, que justamente tiene que ver en este caso con la protección de las personas civiles. Recordemos lo que significó, bueno, el recuerdo de Solferino, la batalla de Solferino, lo que habíamos hablado, el rol de Henry Dunant en todo este aspecto, y bueno, el hecho de la protección a los civiles, que no era una cuestión que estaba tan íncita y existía tan abiertamente en materia de protección de derechos, sino que hubo que justamente proceder a la redacción de una convención correspondiente a los fines de proteger a los civiles en el marco de una guerra, de un conflicto armado. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que si bien se distingue entre la situación de extranjeros en el territorio y de los civiles en territorios ocupados, bueno, todos están en un marco específicamente de protección, de ayuda humanitaria como tal, y bueno, se requiere de este régimen específico que hace al trato que tienen que tener los civiles en consecuencia, y el deber de protección, por supuesto, en lo que hace a zonas sanitarias, a zonas de seguridad. Pensemos, no sé si lo han escuchado, estos cordones sanitarios que se han creado para el cruce de ciudades en el marco de la guerra de Ucrania entre ciudades ucranianas, donde, bueno, los estados, o sea, en el marco de las respectivas negociaciones que se van haciendo en consecuencia, ¿sí?, el rol fundamental de la Cruz Roja en el marco de la protección a civiles, la existencia de estos cordones sanitarios para que los civiles que huyan de las ciudades que están siendo justamente atacadas puedan pasar en un marco de protección, puedan trasladarse hacia otras ciudades sin que dicho cordón, sin que dicho espacio geográfico específicamente determinado pueda ser sujeto o blanco de ataque. Esto no puede existir como tal, y justamente es el cuarto convenio que viene a regular todas estas cuestiones, la importancia que significan justamente para lo que hace a la protección, y de allí la necesidad de su estudio como tal, ¿sí? Entonces, en este punto, bueno, por supuesto, pueden acceder a las mismas, están los 4 convenios específicamente determinados, ¿no? Les di un marco general en materia de protección. Por supuesto, pueden acceder a cada uno de ellos, a su articulado, y van a
bueno, poder específicamente adentrarse en las disposiciones que hacen a cada uno, el marco de protección específico, todo lo que en este aspecto significa. Solo sí hablarles, me parece en este caso importante, del artículo 3, ¿sí? de los Acuerdos de Ginebra. Es un artículo, una disposición común a los 4 convenios en este caso, donde, bueno, justamente se ha de establecer resoluciones específicas, disposiciones específicas, cuando hablamos en este caso de un conflicto de índole interno. Un poquito antes de adentrarnos en este artículo, quiero volver sobre esta idea que veníamos tratando acerca de por qué no hablamos específicamente de guerra, sino de la existencia de un conflicto armado. Bueno, justamente el término conflicto armado viene a reemplazar el término guerra, estado de guerra, para evitar, ¿sí?, que justamente las Fuerzas Armadas de un Estado, que el Estado mismo considere que en realidad no está en el marco de una guerra, y por lo tanto, no, alegue que las convenciones de Ginebra, las convenciones, toda la normativa del derecho internacional humanitario, no le puede ser aplicable. Entonces, puede ser que un Estado argumente tal connotación en consecuencia, y es por ello que justamente los 4 convenios siempre hablan de un conflicto de índole armado. Ello ya resulta suficiente para que los mismos sean aplicados como tal, en base a todas estas características que venimos charlando. Bien, vuelvo entonces con el artículo 3, como uno de estos 4 tratados, que específicamente habla de una serie de derechos, ¿sí?, que han de darse en el caso de que estemos hablando de un conflicto de índole no internacional. Bueno, este punto va a ser específicamente también ampliado por los 2 protocolos de Ginebra, que vamos a ver un poquito a continuación. Este artículo 3 habla específicamente de conflictos no internacionales. Uno de los puntos que más se le inculcó en materia de crítica a este artículo es que no definió qué se entiende por conflicto no internacional. Y es allí que el protocolo 2, bueno, viene justamente a suplir este punto específico. Pero más allá de eso, ¿qué establece este artículo? Que en caso de la existencia de un conflicto armado que no sea de índole internacional, como lo veníamos hablando, es decir, las Fuerzas Armadas de un Estado contra, ¿sí?, un determinado grupo interno, ¿sí?, que se haya sublevado, por ejemplo, una de las características que pueda formar parte del ejército. Vamos a ver qué cuestiones específicas tienen que darse, ¿sí?, para que estemos en el marco de la existencia de un conflicto no internacional y que pueda ser aplicado en consecuencia las convenciones de Ginebra. Pero acá, en este aspecto, ¿qué dice específicamente? Que las partes en conflicto tienen la obligación, ¿sí?, de aplicar las siguientes disposiciones, tanto el grupo beligerante que está llevando a cabo este acto, este conflicto armado, como así también el Estado, ¿sí? ¿Qué indica específicamente? Bueno, que las personas que no han de participar específicamente en este caso en las hostilidades, incluidas por supuesto las Fuerzas Armadas que hubieran depuesto las armas, las personas fuera de combate, como charlábamos hace un ratito en materia de lo que hace a enfermedad, hayan resultado heridas o detenidas, siempre han de tener que ser tratadas con humanidad. Este es un punto fundamental establecido por esta disposición y en el marco de los 4 convenios. Sea como se dé, siempre tienen que ser tratadas en un marco de humanidad como tal y por supuesto sin ningún tipo de distinción en materia de raza, sexo, religión, creencia, ¿sí? Bueno, color de piel, fortuna, lugar de nacimiento, nacionalidad. Bajo ningún punto de vista puede darse algún tipo de connotación en este aspecto que pueda justamente interferir con este deber de tratar a dichas personas con humanidad. Bueno, por supuesto se prohíbe en este aspecto cualquier tipo de ataque contra la vida, contra la integridad corporal, todo lo que hace en materia de torturas, ¿sí? Tratos crueles, mutilaciones, está totalmente prohibido, la toma de rehenes,
atentados contra la dignidad personal, tratos humillantes y degradantes, condenas dictadas y ejecuciones, ¿sí?, llevadas a cabo sin un previo juicio ante un tribunal, por supuesto, legítimamente constituido. Volvemos al principio fundamental del debido proceso. Bueno, todos estos valores, todos estos derechos específicamente están dispuestos para, como hablábamos, un conflicto armado de índole internacional, como también receptado en este artículo específicamente, cuando hablamos de un conflicto no internacional, pero que por supuesto tiene todo este tipo de connotaciones y que en este aspecto requieren en consecuencia el tratamiento y la preservación de los derechos de dichas personas, ¿sí?, como charlábamos, civiles o miembros de las Fuerzas Armadas que hubieran depuesto las armas, heridos, enfermos, todas estas características que venimos charlando a continuación. Pero bueno, seguimos en este punto, fíjense, como les decía hace un ratito, sin tener una clara definición de qué se entiende en este caso por un conflicto armado, un conflicto armado de índole interno, más aún. Entonces es allí que, bueno, justamente se da paso a una nueva conferencia diplomática, nuevamente en Ginebra, entre los años 1974 y 1977, que dio lugar a los protocolos adicionales, el protocolo 1 y el protocolo 2, ¿sí? Bueno, finalmente son aprobados en el año 1977 y lo que hacen en este marco es justamente, bueno, complementar, ¿sí?, reforzar lo que las disposiciones establecidas en los 4 convenios de Ginebra. Se amplía, ¿sí?, en este caso el marco de actuación, el marco de protección. Pensemos siempre en un grado de evolución del derecho internacional, de desarrollo progresivo. En este aspecto se amplía la aplicación a nuevos conflictos internacionales que por supuesto se van sucediendo por, como les digo, la misma evolución de la sociedad. ¿A qué hago referencia? A la lucha de los pueblos por la libre determinación, contra la dominación colonial, la ocupación extranjera, bueno, los procesos de descolonización que hemos abordado también en la primera parte de la cátedra. Bueno, todos estos conflictos que se suscitan también son amparados y protegidos por esta normativa, a lo que hace a las personas específicas, siempre que protege como tal. Por supuesto la guerra de liberación nacional, ¿sí?, con todo lo que ha significado, y es en el marco de esta época de las guerras de liberación nacional donde se lleva a cabo justamente la adopción de estos protocolos. Bueno, en este aspecto, ¿cuáles son las características principales como para ahondar un poquito más en lo que hace a la protección? Bueno, justamente se viene específicamente, más que nada, los conflictos a los que se amplía, más allá de preverlo en el protocolo 1, en lo que hace el protocolo 2, cuando hablamos específicamente de conflictos armados de índole interno, sino de carácter internacional, justamente lo que hace es darse esta conceptualización, esta connotación material, por decirlo de alguna forma, de lo que implica justamente estar ante la existencia de un conflicto armado de carácter interno, y qué características tienen que darse, ¿sí?, en consecuencia para que podamos calificarlo como tal. Este punto está específicamente dado en el artículo 1 del protocolo adicional número 2, que habla del ámbito de aplicación material, ¿sí?, de los convenios. Y justamente establece, en el territorio tiene que darse este conflicto, en el territorio de una alta parte contratante, entre sus fuerzas armadas y fuerzas disidentes o grupos armados organizados que bajo un mando responsable, fíjense todas estas características que tienen que darse. Esto es fundamental, un mando, la existencia de una dirección de un mando responsable y que se ejerza sobre parte del territorio, ¿sí?, de dicho Estado, un control que permita llevar a cabo operaciones militares de carácter sostenido y concertado. ¿Qué quiere decir esto? No es que estamos ante la presencia de determinados ataques aislados que puedan llevar a cabo la debida protección, ¿sí?, o la aplicación
de los convenios de Ginebra como tal, sino porque también pueden existir determinados conflictos, ¿sí? Que justamente puedan suscitarse dentro de la protección específica dada en el marco interno del Estado como tal. A ello hace referencia. Cuando hablamos de el rol, la aplicación de los protocolos, en este caso, de los convenios de Ginebra como tales, bueno, tienen que darse estas características en particular cuando hablamos de un conflicto, un conflicto armado, perdón, de índole interno. Bueno, tenemos por un lado Fuerzas Armadas del Estado, Fuerzas Armadas disidentes, ¿sí? Por el otro, o grupos armados que estén organizados. Estas características, Fuerzas Armadas disidentes, grupos armados organizados, que estén bajo la dirección de un mando, ¿sí? que estén controlados, contenidos como tales, ¿sí? Un mando responsable, y a su vez que ejerzan un efectivo control sobre parte del territorio de dicho Estado. Bueno, tienen que darse todas estas características para que los convenios de Ginebra entonces se apliquen como tales, bueno, con todas las connotaciones que ello implica. ¿Cómo venimos hasta acá? Sé que es muy teórico, tal vez todavía lo vemos en un marco bastante abstracto, pero no nos queda mucho ya para finalizar y trasladarlo a la realidad de lo que está sucediendo. Muy bien, Josefina, muchas gracias por tu respuesta. Vamos a avanzar entonces rápidamente en los principios del derecho internacional humanitario, ¿sí? ¿Cuáles son los principios que rigen en este marco? Bueno, el principio fundamental, el que venimos charlando un poco a lo largo de toda la clase de hoy, ¿sí? El principio de humanidad. Vuelvo con este rol fundamental, ¿sí? Estamos hablando de normas jus cogens, ¿sí? De allí la importancia que significan para la comunidad internacional en su conjunto y el deber de los estados en consecuencia de protegerlos como tal, de respetarlos como tal, ¿sí? Y de no cometer ningún tipo de violación a los mismos que impliquen justamente la existencia de responsabilidad internacional. Principio de humanidad. Toda persona, sea o no combatiente, debe ser tratada humanamente en cualquier circunstancia. Ya lo establecían los convenios, lo vimos en el artículo 3 común, a los cuatro convenios. Bueno, siempre se tiene que, a su vez, un poco buscar, ¿no? Este equilibrio, así se establece doctrinariamente en realidad, con, bueno, aquellas reglas, aquellas normas que regulan, vuelvo al derecho de la Haya, que regulan los atentados en este aspecto contra los seres humanos, bueno, frente a cuáles características tienen que darse, por supuesto, y ello trae entrelazado entonces el principio de necesidad, que plantea, por supuesto, la no utilización de la fuerza, más allá de lo que resulte necesario, indispensable. Pensemos que estamos en el marco de un conflicto armado, de una guerra, con todo lo que ello significa. De allí las necesidades, las exigencias militares, que por supuesto no tienen que, bueno, sobrepasar el límite, este criterio de necesidad que tiene que haber. Siempre pensémoslo en el contexto donde ya se está dando, donde ya todo pasó, cualquier límite, por supuesto, y más en la sociedad de hoy en día, en nuestra historia de hoy en día, y que sigue lamentablemente ocurriendo como tal. Eso implica que mucho no hemos aprendido de las atrocidades que se han cometido a lo largo de la historia de la humanidad, y que hoy en día se siguen sucediendo como tal, lamentablemente, más allá de el rol de la Organización de Naciones Unidas, de las instituciones internacionales que se han creado, y que justamente, más allá de muchas cuestiones que hemos charlado, del rol del Consejo de Seguridad, del rol de la Organización de Naciones Unidas como tal, y el deber de responder, a mi consideración, dentro de un marco mucho más firme y fuerte frente a lo que se está sucediendo, y que lamentablemente no hemos visto ese rol. Si así creo lo fuera, no estaríamos viviendo, ¿sí?, una guerra con las características que significan. Tengamos en cuenta también el rol de los medios de comunicación, vuelvo a este punto también en particular. ¿A qué hago referencia? En un marco donde, bueno,
en determinados momentos, determinados meses, lo traspolo al año 2022, era mucho más presente. Hoy en día son otros temas que ocupan no solo la agenda internacional, sino también la agenda de los medios de comunicación. Y eso hace que, bueno, no esté tan latente, tan visible, y eso no significa que no se estén ocurriendo violaciones a los derechos humanos en un grado extremo. Así que fíjense, bueno, en el sistema inmerso en el que estamos, y también nuestras responsabilidades de este aspecto y lo que significa, ¿sí? Hablamos de los estados, ¿no? Siempre en este marco, pero mi reflexión lleva a estar presentes. Eso resulta fundamental, porque el hecho de no verlo en un marco de televisión actualmente no significa que no debamos involucrarnos como tales, al menos en este marco, en un marco de debate, en un marco académico, y justamente ponderar, propender desde nuestro humilde lugar a que esto no se continúe suscitando, y menos hoy en día, ¿no? En donde son otras sociedades, otros valores y todo un desarrollo del derecho internacional en materia de derechos humanos, de resolución de conflictos, que deben implicar justamente llevar los conflictos a otro marco de actuación. Pero bueno, hasta ahora no hemos aprendido de ello, lamentablemente. Fíjense el principio de necesidad y lo que establece el protocolo 1, ¿sí? Cuando hablamos específicamente de conflictos armados de índole internacional. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias o métodos de hacer la guerra que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios. Bueno, de allí el rol y la necesidad de que las cortes internacionales, ¿sí?, fallen en consecuencia contra, ya sea los estados, contra las personas físicas que hubieran cometido estos crímenes de índole internacional, como vamos a ver en las próximas clases. Bueno, también tenemos el principio en este aspecto, el principio de limitación. ¿A qué hace referencia en este aspecto? Bueno, a elegir los medios y métodos de combate. Eso no se da en un marco de índole ilimitado. Vuelvo al derecho de la Haya. Estos puntos ya los hemos abordado bastante en este marco. Elegir entre varios objetivos militares, aquellos que impliquen aquel objetivo que implique una misma ventaja militar equivalente. Bueno, fíjense puntos que el derecho internacional humanitario en este aspecto establece, y que, bueno, los estados, las altas partes contratantes debieran cumplirlo al momento de llevar a cabo este conflicto armado, que puede darse, estimo, en un marco de aquellas negociaciones diplomáticas que se van dando en el medio, ¿sí?, del conflicto que se está llevando en la misma batalla, en el territorio, en la propia guerra. Pero bueno, pensemos en las connotaciones también que significan frente al ataque hacia personas civiles, hacia bienes de carácter civil, y que hoy en día, lamentablemente, se siguen suscitando, como vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el principio de distinción, solo esto, ataque a blancos militares, no pudiendo serlo personas ni bienes civiles. Todos hemos escuchado las noticias de que las escuelas son las que son atacadas, los hospitales, ahora les voy a mostrar una foto de una noticia en Infobae, donde fue atacado un espacio, no me sale, unos galpones especiales, donde llevaban a cabo tareas humanitarias y de rescate la Cruz Roja. Ahora les voy a mostrar para que vean específicamente cómo se identifica. En su techo esta construcción tiene la Cruz Roja marcada, entonces quien va con los aviones, o sea, el Estado que pasa con sus aviones militares, por supuesto, entiende que si ve esa señal de identificación, implica que ahí no puede atacar, ¿sí? Bueno, lamentablemente esto no ocurre como tal y debe generar responsabilidad internacional. Provisiones
prohibición de ataques indiscriminados, bueno, no hace falta que expliquemos mucho este punto, y principio, por supuesto, de neutralidad, destinado a prevenir la incursión de fuerzas beligerantes en un territorio neutral o ataques contra personas o buques de estados neutrales, ¿sí? Personas que no están participando, ya sea terceros estados o este tipo de instituciones que no están participando en el conflicto bélico como tal, ¿sí? Bueno, en este marco también debe ser protegido, ¿sí? Y hace un poco también a lo que hace a las incursiones transfronterizas de Fuerzas Armadas, bueno, periodos de estados o situaciones geográficas de índole neutral, o sea, espacios, zonas del territorio geográfico donde se está llevando a cabo el conflicto bélico específicamente, pero al ser un marco de índole neutral, ninguna de las dos fuerzas puede atacar justamente en dicho espacio. Ello es de índole fundamental. Bueno, como para adentrarnos en un poquito y ya finalizar, avanzamos en lo que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuáles son sus características. Bueno, un poco habíamos hablado, es un sujeto de índole imparcial, ¿sí? Neutral, de carácter independiente. Ha sido creado por este grupo de ciudadanos suizos, ¿sí? Pensemos nuevamente en la batalla de Solferino, lo que significó, cómo nace desde este lugar, fíjense, el Comité Internacional, bueno, su antecedente previo basado en la asistencia y protección a los heridos, ¿sí? en el proceso de una guerra, y por supuesto su misión principal basada en la protección y la asistencia a las víctimas de los conflictos armados y todo tipo de situaciones de violencia interna que pueda darse con estas características. Bueno, pensemos en el rol que cumple la Cruz Roja, que es mucho más amplio en materia de contingencia, también de asistencia sanitaria, todos lo conocemos, no solamente a lo que hace a un conflicto armado en particular, sino también frente a cualquier otro tipo de catástrofe que pueda haberse sucedido, ¿sí? Y la Cruz Roja está allí presente. Pensemos en el rol de lo que hace a los refugiados, bueno, una temática que también vamos a abordar, y el rol de la Cruz Roja ahí también presente asistiendo a inmigrantes, a refugiados que escapan de sus estados en las cadenas transfronterizas, lo que significa ahí el rol de asistencia, cumplen un rol fundamental, se encargan, sí, por supuesto, de la promoción del derecho internacional humanitario y de sus principios fundamentales, todos los que hemos venido abordando en la clase del día de hoy. Imparcialidad, humanidad, neutralidad, ¿sí? Todos valores que resultan fundamentales y que, bueno, que hacen a la asistencia de las víctimas de un conflicto armado con todo lo que ello implica. Y acá tenemos, fíjense, tres insignias específicas, tres insignias oficiales dadas en el marco de la creación de la Cruz Roja. Bueno, la primera es la Cruz Roja, que ¿qué características tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué se pasa a la media luna o posteriormente a este rombo que se lo entiende como el rubí rojo? Bueno, porque en su momento cuando se crea, ¿sí? Esta insignia luego de la batalla de Solferino, se crea esta cruz que tenía un significado de índole sanitario, ¿sí? Pensemos en una cruz de carácter sanitaria, pero bueno, había mucha, como la que encontramos en la farmacia. Les pongo este ejemplo burdo para que veamos desde dónde se da esta connotación y esta cruz que tiene estos colores, el rojo y el blanco, porque justamente, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Se escucha bien. No sé qué. Perfecto. No, pensé que había pasado algo con el auricular. ¿Por qué tiene estos colores específicos, el rojo y el blanco? Bueno, porque justamente es un homenaje a la bandera suiza, ¿sí? de quienes son estos suizos, desde donde nace la connotación y la creación del Comité Internacional. Por eso los colores
de la Cruz Roja. Bueno, es por supuesto una cruz sanitaria, de índole sanitario, pero hay muchos estados que lo entendían desde un marco de que la cruz podía significar una connotación de índole religioso, ¿sí? Pensemos en la religión católica y lo que significa la cruz en este marco. Entonces, es así que esto se dio en el año 1876, en la guerra entre Rusia y Turquía, donde, bueno, luego el Imperio Otomano en ese marco es que se decide, en vez de utilizar para identificación, ¿sí?, de tanto del personal sanitario que intervenía como de las instituciones, en vez de una cruz roja, una medialuna roja. Allí nace la misma insignia, por supuesto oficial, de la Cruz Roja. ¿Y qué se sucedió también a lo largo del tiempo y con el resto de los conflictos bélicos? También en su momento, pero no es de índole oficial, un león de color rojo también y blanco, que fue también dispuesto, determinados estados lo ordenaron que esa iba a ser la insignia para el personal sanitario de la Cruz Roja que interviniera. Entonces, ¿qué sucedía? Si cada estado, de acuerdo a sus características, se ponía a elegir, a seleccionar cuáles iban a ser las insignias que iban a detentar el personal, en este caso de la Cruz Roja como tal, bueno, obviamente se iba a dar un marco de confusión tal que iba a ser en el propio detrimento de aquel personal y de las instituciones que procedieran a proteger, ¿sí?, a las víctimas del conflicto armado. Bueno, finalmente, y luego de variaciones que se dieron, se da el tercer protocolo, esto se dio en el año 2005, ya fíjense hasta dónde veníamos discutiendo esta cuestión. En el año 2005 se establece este rombo, ¿sí?, de carácter que se le dio este nombre, ¿sí?, el rubí rojo, así se lo llamó, y es una tercera insignia oficial que también forma parte entonces del significado y lo que hace a la Cruz Roja, y por supuesto el deber de, no de proteger, sino de no proceder a ningún tipo de ataque contra justamente este sujeto y la importancia que tiene para la preservación y la asistencia, ¿sí?, a los heridos, enfermos, a los civiles, a náufragos, a todos aquellos que hayan sido afectados en el marco del conflicto bélico y ya no estén en un carácter activo. Bueno, para cerrar un poquito la clase de hoy y bajar al llano esto que hablamos, ahora les voy a pasar un videito, es muy cortito, es una propaganda de la Cruz Roja, ¿sí?, la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que relata lo que fue en su momento la guerra de Siria, ¿sí?, se da en este contexto que se presenta, y bueno, un poquito como para que sea un corolario de la clase de hoy, es que les quiero mostrar lo que significa. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del derecho internacional humanitario? Esperen que me toque. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan Sí, bien? profe. Se escucha. Ah, bárbaro. Porque si estoy con el auricular no van a escuchar eco. Esperen que los tengo que compartir. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, profe, se ve perfecto. Sí, se ve. Bien, lo dejo. El sonido del video no se escucha, profesor.
En lo mismo, si llegan a ver, acá estoy cambiando de pestaña. Sí, se ve, Esto es de marzo del 2022. Las fotos satelitales que muestran el antes y después del bombardeo ruso a la oficina de la Cruz Roja en Mariupol, en marzo del 2022. Esta era la oficina. ¿Ven cómo está específicamente marcada la Cruz Roja? Justamente esto es la identificación de que no pueden producirse bombardeos en esta zona geográfica en particular. Vemos cómo igualmente se sucedió, bueno, en este caso fue un bombardeo ruso a este espacio específico, esta oficina de la Cruz Roja. Pero bueno, les traigo este video para que vean la connotación de todo lo que hemos estado estudiando, lo que significa, ¿sí? O sea, lo tratamos al marco totalmente de la realidad. Se define específicamente, bueno, en este aspecto quedo abierta a cualquier tipo de reflexión, de debate que quieran realizar en estos pocos minutos que nos quedan, pero justamente evaluando esto, ¿no? Hablamos de la protección de civiles, la protección de los hospitales, de las instituciones que hacen a la protección sanitaria de inocentes en el marco de un conflicto armado. Bueno, quedo a sus consideraciones en este aspecto para cerrar. Un valiente que quiera charlar. Yo, profe, no puedo ni hablar del resfrío que tengo. Bueno, Josefina. No la veo. Ah, acá José, acá te veo, Josefina. Bueno, no hay problema. Espero les haya significado en este aspecto, en realidad, un claro ejemplo de por qué estudiamos el derecho internacional humanitario y la necesidad, entonces, ¿sí?, en consecuencia de la protección y la inculcación, ¿sí?, de responsabilidad internacional a quienes cometen este tipo de crímenes internacionales. Esto es un crimen internacional, ¿sí? Y esto se da en forma corriente. Ese es un spot de lo que implicaba la guerra en Siria, que se daba en ese momento, y hoy en día se da de la misma forma, ¿sí? Cuando hay un marco internacional de protección que justamente está amparando y protegiendo en consecuencia. Bueno, vuelvo. El deber de las cortes internacionales de justamente responsabilizar a los estados y a las personas físicas que hubieran dado la orden o participado y llevado a cabo este tipo de acciones contra civiles, contra este tipo de comités que están en un marco de protección y de preservación y de amparo hacia personas víctimas de un conflicto armado. Bueno, les dejo este mensaje final para que vean de qué estamos hablando específicamente. Muchas gracias, Melissa. Bueno, quedo a disposición para cualquier consulta, por supuesto, como siempre, y entre hoy y mañana ya va a estar todo cargado, así que quédense tranquilos, van a estar todas las notas y las devoluciones. Bueno, si no hay Gracias, ninguna profe. más, Gracias, ¿no hay profe. alguna De acuerdo, consulta? gracias, profe. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que descansen. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.